abierto. Espérame. Y como breve comentario, ya estamos al aire. Muy buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este sitio de transmisión del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para continuar con nuestro ciclo de conferencias, La política exterior mexicana en el siglo XX, el nuevo arreglo entre dependencia y autonomía. Este trabajo se realiza en conjunto con todas las profesoras de los grupos matutinos de la materia de política exterior de México del siglo XX. Como ustedes saben, este trabajo está dirigido fundamentalmente a nuestros estudiantes de la materia de política exterior de México II. Nos acompañan esta mañana en la mesa el doctor Beremundo Carrillo, a quien agradecemos su aceptación amable y su generosidad para estar esta mañana con nosotros, la doctora Marlene Alcántara, la maestra Irene Sea. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Irene, bienvenida. Hemos tenido antes 3 conferencias que han abordado el estudio de los contenidos de nuestra materia. Hemos revisado esa transición del mundo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la segunda conferencia revisamos cómo la política exterior mexicana es una expresión del sistema político y la estrategia de desarrollo del propio Estado mexicano. Y en esta tercera conferencia, el doctor Beremundo Carrillo nos va a hablar de la política exterior de México entre los años 1917 y 1940. Agradeceré a la doctora Alcántara que nos haga favor de leernos la semblanza curricular del doctor Carrillo, por favor. Sí, muchas gracias. Nuestro invitado es doctor en Historia por el Colegio de México. Está especializado en Historia Política e Internacional. Cursó la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas y tiene estudios de posgrado en Historia de América Latina en las universidades Pablo de Olavide y Jaume I, ambas en España. Su tesis doctoral se suscribió bajo el título México en la Unión de las Repúblicas Americanas, el Panamericanismo y la Política Exterior Mexicana 1889-1942, donde obtuvo el Premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el premio a la mejor tesis de doctorado del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos y una mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, ha realizado estancias de investigación doctoral en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesor en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, y actualmente es director del área de servicios históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, y candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Damos la más cordial bienvenida esta mañana al doctor Beremundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a las profesoras Rosa Isabel Gaitán, Marlene Alcántara, Consuelo Dávila e Irene Sea por esta invitación que me permite compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la interacción internacional de México durante el llamado periodo de entreguerras, es decir, los años que van entre el ocaso de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Segunda. Es una etapa muy intensa, con muchas aristas, por lo que voy a tratar, más que leer una ponencia,
de presentar una exposición esquemática, de platicar esta exposición. Si tengo estribillos les pido disculpas, pero prefiero contarlo, sobre todo porque ya de por sí la pantalla nos hace sentir lejos. Entonces voy a tratar de platicar un poco con ustedes. Si quedan algunas ideas sueltas, también les pido disculpas y las podemos retomar después en los comentarios de las profesoras y en la interacción que tengamos el resto, ¿no? De entrada, les advierto que soy historiador completamente de formación, entonces me gusta mucho platicar con la gente que estudia relaciones internacionales, porque creo que al final de cuentas nos complementamos, ¿no? Es decir, frente al estudio de fenómenos internacionales, la perspectiva que ustedes nos aportan, sobre todo desde un marco teórico más consolidado que el que nosotros tenemos, se complementa con el análisis que nosotros hacemos de fuentes, ¿no? En ese sentido, para mí esta experiencia es sobre todo pues una gran oportunidad para aprender, ¿no? Entonces yo así lo veo, entonces espero yo también aportarles algo, les voy a contar también al final, si me da tiempo, de las fuentes con las que se puede trabajar y con las que se puede analizar este periodo tan rico para la historia de nuestro país, ¿no? Voy a compartir una presentación, la voy a tener ahí, pero estamos cualquier cosa en diálogo, ¿no? Entonces, permito compartir mi pantalla. Un segundo. Muy bien. La charla, así se me pidió, se titula de la política exterior de México, de la Primera Guerra Mundial a la asociación con Estados Unidos. Y precisamente para marcar este punto de origen y este punto de llegada, quisiera iniciar o comenzar presentándoles dos imágenes que para mí pues, son importantes, en tanto representan algunas de las ideas que quiero desarrollar aquí, ¿no? La primera de estas imágenes se ha vuelto icónica, no solo en los libros de historia, sino también en las tiendas de souvenirs. De hecho, si ustedes van al centro de la Ciudad de México, pueden comprar esta pequeña tarjetita de este cartel, lo venden como curiosidad. Igualmente pasa en ciudades como Torreón, como Aguascalientes, como Chihuahua. Yo soy originario de Zacatecas y si ustedes van al Cerro de la Bufa, que es muy importante porque desde ahí es donde se da una de las batallas más importantes de la Revolución, culminante, cuando la División del Norte, comandada por Francisco Villa con Felipe Ángeles, derrota al Ejército Federal, y en este lugar emblemático que es el Cerro de la Bufa pueden encontrar estas postales, ¿no? Nada más como acotación importante, esta batalla es fundamental, en tanto al mismo tiempo se están desarrollando las conferencias de Niágara en Canadá, entre Argentina, Chile, y Brasil, o que la están tratando de llevar a cabo para lograr una mediación y evitar una salida pactada para los huertistas que al final de cuentas no se da. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Esta imagen se trata de un cartel de recompensa por la captura del general revolucionario Francisco Villa, que fue difundido en ambos lados de la frontera tras el ataque al poblado de Columbus, en Nuevo México, en los primeros meses de 1916. Más que una batalla en forma, se trató de una incursión armada por tropas irregulares villistas, que eran los últimos vestigios de la otrora poderosa División del Norte, ¿no? Para esos momentos, 1916, el ejército villista ya se había fraccionado e incluso diluido completamente en gran parte de la zona que llegó a dominar. Los constitucionalistas, encabezados políticamente por Venustiano Carranza y militarmente por Álvaro Obregón, ya se habían impuesto en la mayor parte del país. Incluso ya habían obtenido el reconocimiento de facto de varios países y alguno formal de países latinoamericanos, como el gobierno que controlaba México convulso, ¿no? Pese a que a la invasión a Columbus fue apenas una pequeña escaramuza en realidad. Sí, hubo algunos muertos, pero fue una incursión bastante pequeña de unas cuantas decenas de villistas. Estados Unidos respondió de una manera enérgica, a mi punto de vista, y perdónenme la licencia, exagerada me parece, ordenando que 10,000 soldados, hasta 10,000 soldados cruzaran la frontera para perseguir o cazar literalmente a Francisco Villa en las montañas del norte de México, ¿no? Estos 10,000 soldados
muchos de ellos de caballería, también de infantería, pero también de caballería motorizada, por llamarlo de algún modo. Por primera vez se utilizan vehículos que buscan a Francisco Villa, y también hay aviones, pequeños aeroplanos que también lo buscan, ¿no? Esta misión, no obstante que fracasó, hay que decirlo, estrepitosamente, porque no lo atraparon, no estuvieron ni cerca de atraparlo, provocó una enorme tensión en las relaciones entre los dos países y estuvo a punto de provocar un enfrentamiento mayor. Aunque el triunfo definitivo del carrancismo estaba próximo, el panorama para México era incierto en estos momentos, ¿no? La Constitución de 1917, que se comenzó a discutir a finales de 1916, se aprobó en 1917, pues reivindicaba, entre otras cosas, la soberanía sobre los recursos naturales, y generaría, entre ellos el petróleo, generaría fuertes choques con Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo, y en estos meses, hay un ofrecimiento por parte de Alemania, que está en la Primera Guerra Mundial. En ese momento todavía México y Estados Unidos son neutrales. México se mantendría, Estados Unidos después entraría. Y hay un ofrecimiento por parte de los alemanes para que México se sume a la guerra, hostigue a Estados Unidos, y como compensación o como premio recibiría o recuperaría los territorios arrebatados del antiguo norte de México. Esto es Nuevo México, California, Texas, que después se convirtió en Colorado, Utah, etcétera, ¿no? Esta promesa se materializó a través del famoso telegrama Zimmerman, que fue interceptado por la inteligencia británica y estadounidense. Si bien muchos historiadores han reflexionado qué tan viable era esta posibilidad, lo cierto es que desde Estados Unidos se tomó con bastante seriedad, y pues contribuyó a enrarecer aún más estas tensas relaciones que había entre los dos países, ¿no? Entre, por una parte, un país que caminaba a consolidarse como una potencia, en el caso de Estados Unidos, y otro como lo era México, que estaba saliendo de una guerra civil, ¿no? Y saliendo de una guerra civil con 10,000 soldados en tu territorio, siempre va a ser complicado, ¿no? Es significativo que el 4 de febrero de 1917 salen los últimos soldados de la expedición punitiva de territorio mexicano, y al día siguiente se promulga la Constitución. Y es significativo porque estos soldados que están persiguiendo sin poder atraparlo a Pancho Villa, después se van a combatir en la Primera Guerra Mundial. Entonces hay que tener en cuenta pues este contexto, ¿no? Pero esta imagen la pongo para remarcar pues que esta charla o el punto de arranque de esta charla pues es un momento muy convulso en las relaciones para los dos países. Hay una vecindad demasiado conflictiva, con demasiados puntos de choque, ¿no? Y que contrasta completamente con la segunda imagen que tienen en pantalla, que es una caricaturista de una caricatura de inicios de los años 40, de un gran dibujante mexicano, Arias Bernal. Y es un cartel completamente de propaganda, y el mensaje que emite, creo que es obvio para todos nosotros, es muy opuesto al del cartel de recompensa por Francisco Villa, ¿no? Aquí lo que se muestra o lo que se quiere manifestar es la alianza, la solidaridad, la unión que establecen México y Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que se convierten en aliados, que logran resolver muchos de los temas conflictivos que venían arrastrando desde la Revolución, y que como aliados se enfrentan a las potencias del eje, ¿no? En este caso Alemania, Japón e Italia, ¿no? Y pues esta caricatura es bastante clara, es Hitler que está cayendo sobre un opal, y bueno, ahí se ven en México y Estados Unidos como completamente dos amigos, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacer, o que quiero plantear en esta charla, es ¿qué pasó? ¿Cómo se transitó de una vecindad sumamente conflictiva a una asociación estratégica que, hay que recalcarlo y lo reitero de manera enfática, mutuamente benéfica para los dos? Es decir, esta asociación y esta vinculación que se logra ya en la década de los 40 no solo es en función de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, sino que también es benéfica para los intereses nacionales de México, ¿no? Este periodo de entreguerras es un periodo, les decía, muy intenso, muy complicado, donde hay demasiadas aristas, y esta vinculación, esta asociación, no se da en un trayecto en línea recta, sino que está lleno de recovecos en un mundo en el que, tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya no solo es un vecino poderoso,
sino que se convierte o se va convirtiendo, porque esto también va paulatinamente, en una de las principales potencias internacionales, ya no solo regionales, sino una de las grandes potencias internacionales, ¿no? Y al mismo tiempo, México enfrenta como reto pues, el consolidar un Estado tras una guerra civil muy severa, por usar un adjetivo, que fue la Revolución Mexicana, y cumplir con los principales anhelos de esta revolución, ¿no? Entonces, la manera en la que vamos a estar abordando esta charla, ya con esta introducción larga, pero para mí era importante como plantearle este punto de inicio y este punto de origen, pues es desde la posición de México, cómo desarrolla una política internacional, qué es lo que busca con esta política internacional y cuáles son los intereses que defiende, ¿no? Y en este sentido, yo tengo un posicionamiento historiográfico en el sentido de reconocer la capacidad de agencia de los países más débiles respecto a los más fuertes. Ustedes saben bien que hay siempre en las relaciones internacionales el tema de la simetría muchas veces se vuelve o se volvía para muchos una determinante, ¿no? Es decir, es evidente, claro, que los grandes protagonistas son las grandes potencias, estos países poderosos que muchas veces imponen las reglas del juego. Sin embargo, acá el planteamiento que yo les hago es hasta qué punto los países más débiles pueden negociar con países que los superan ampliamente en capacidades militares, en poderío económico, en territorio, en población y defender sus propios intereses. Es decir, y retomando esto que se trabaja mucho en historia social, cómo alguien más débil puede no solo resistir, sino también tener capacidad de negociación y de acción frente a alguien más fuerte, ¿no? Entonces yo lo que aquí propongo es que, si bien les digo, no hay una línea recta entre lo que ocurre entre México y Estados Unidos, sí hay bases en común que nos permiten hablar de unas directrices, si bien podemos debatir si hay una política consolidada exterior, sí hay directrices claras en común que se mantienen desde Carranza hasta Ávila Camacho sobre la manera que se concibe las relaciones internacionales de México. Es decir, hay unas bases de política internacional y de actuación internacional que permanecen y que son las que voy a estar retomando de manera muy esquemática para todo este periodo, ¿no? Entonces, yo parto de esto que les digo, de reconocer la capacidad de agencia de México y de estas líneas de continuidad. Y antes de cambiar la siguiente tabla, recalcar también que estas líneas de continuidad se dan también porque si bien los años 20, sobre todo los años 20, los vemos como muy convulsos, como esta gran noche de cuchillos largos donde hay generales que se enfrentan, muere Carranza, muere Obregón, muere Serrano, etcétera, ahí está el Maximato, hay un grupo importante de tecnócratas que se mantienen a la sombra de los generales y que ocupan y se consolidan en dos secretarías claves, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algunos de estos personajes son los que voy a hablar son Alberto J. Pani, Eduardo Suárez, Francisco Castillo Nájera, Eduardo Ay, Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, etcétera, ¿no? Y de mujeres, también voy a hablar brevemente, pero yo destacaría mucho a una mexicana muy poco conocida, pero que jugó un papel muy importante en Estados Unidos y que es Concha Romero James. Son las que les voy a hablar un poquito, ¿no? Entonces, a partir de esto es lo que les quiero proponer y paso ahora sí a la siguiente lámina, ¿no? Bueno, como les comentaba rápidamente, tras la caída de Huerta en 1914, ustedes saben que estalla una guerra civil entre los bandos revolucionarios que estaban unidos, ¿no? Uno de los factores determinantes para que fueran los constitucionalistas, es decir, la gente de Carranza, los que se impusieran sobre zapatistas y villistas, fue que los carrancistas sí tenían una conciencia plena de la importancia de desarrollar una política internacional. Es decir, no les bastaba solo con imponerse internamente con las armas, sino que había que construir puentes hacia el exterior que permitieran consolidar y legitimar este triunfo, ¿no? Es decir, mientras que los carrancistas, los villistas y los zapatistas tenían una visión sobre todo territorial, muy telúrica, de dominar el territorio nacional, ellos eran gente sobre todo de campo, los carrancistas, si ustedes ven la manera en la que se desarrolla la guerra, piensan en controlar dos cosas, los puertos importantes, Tampico, Veracruz, y la frontera,
el acceso con la frontera y sobre todo mandar emisarios hacia el exterior. Entonces, esta visión internacional del carrancismo, al final de cuentas, es el que permite que se imponga sobre zapatistas y villistas. Esta charla no es sobre la Revolución Mexicana, pero en síntesis, el choque de concepción política entre estos dos proyectos, entre el que tiene Carranza y los sonorenses, perdón, y el que tienen Zapata y Villa, tiene que ver con la organización que se piensa para para el país que está emergiendo de la revolución, mientras que Carranza y los sonorenses piensan en un sistema presidencialista de un hombre fuerte, los zapatistas y los villistas quieren un sistema parlamentario. Ese es el choque central que hay entre los dos proyectos, más allá de muchísimas reivindicaciones sociales y todos, pero ese es el choque central y se acaba imponiendo, como ustedes saben, el presidencialismo. Entonces, bueno, hay tres directrices carrancistas que son importantes y que quiero retomar. El primero, hay una orientación jurídica de la política internacional de Carranza, es decir, hay un contenido jurídico que establece un piso común desde el cual partir. El segundo son el fortalecimiento de las relaciones con América Latina, y ojo, esto lo voy a recalcar mucho, de pronto en la historiografía que trabaja el periodo entre guerras se ve la relación con América Latina como algo más anecdótico, como si fuera algo más de relaciones culturales o relaciones morales, lo dice por ahí algún autor. En realidad fue estratégico para México, ¿no? Y fue una relación sobre todo política, ¿no? Ahora lo explico. Y finalmente, la apuesta por el multilateralismo. En este caso, sobre todo por la Unión Panamericana, aunque también lo intenta con la Sociedad de Naciones. Y ahora también vuelvo a hondo en estos, ¿no? Bueno, la doctrina Carranza son estos tres principios que son muy sencillos, que los tiene ahí, muy sencillos, pero muy ricos. El primero es el reconocer la igualdad jurídica de las naciones. Independientemente del tamaño, todas las naciones son iguales. El segundo es la igualdad de nacionales y extranjeros ante la soberanía del Estado en que se encuentran. Esto quiere decir que ante la ley, extranjeros y mexicanos son iguales y por lo tanto, en caso de una disputa o algo, se tiene que recurrir a los tribunales mexicanos y no apelar a la protección diplomática, ¿no? Esto, en términos así prácticos, lo que quiere decir es que si a un pastelero francés en una revuelta le tumban su negocio de pasteles, la manera de pedir una compensación es ir ante los tribunales mexicanos y no pedir que Francia mande cañoneros a bloquear Veracruz. Entonces, si lo ven, pues es algo que tiene que ver con la historia de México completamente, ¿no? Y el tercero, pues la no intervención de una nación en los asuntos internos de otra. Estos son los tres principios que Carranza lo dice por primera vez en 1915 en Tampico, pero que después, ya siendo presidente constitucional, lo recalca en 1918, ¿no? Estos principios no son genuinos, o sea, no me malinterpreten, no quiero decir que no sean importantes, no son genuinos en el sentido de que no se le ocurrieron a Carranza, sino que en realidad lo que está reflejando es una serie de concepciones que forman parte de un imaginario jurídico que comparten todas las naciones hispanoamericanas. Es decir, lo que él hace es en realidad sintetizar en estos tres puntos cuestiones que se venían discutiendo desde mediados del siglo XIX, que el mismo gobierno mexicano, los mismos gobiernos mexicanos habían expresado desde los años 30, desde 1830, que Benito Juárez también lo dijo, pero que sobre todo formuló un señor argentino que se llamaba Carlos Calvo, y que es la doctrina Calvo, ¿no? Entonces lo que él hace es, en estos tres principios que establece como su directriz jurídica, es retomar este imaginario jurídico común, lo cual le permite una avenida de diálogo frente a las naciones hispanoamericanas, porque cuando él las presenta estas cuestiones, pues en realidad todo el mundo le dice, oye, pues está muy bien, nosotros pensamos lo mismo, o sea, no hay tanta divergencia, ¿no? Y estas tres, en los años 20, se vuelven importantes porque se incorporan a las discusiones de las conferencias panamericanas, que ya se habían presentado desde la primera conferencia panamericana en 1890, los dos primeros ya se habían presentado, ¿no? Y fue tema de debate constante, ¿no? Entonces, esta cercanía y el compartir este imaginario jurídico compartido, pues le da una puerta de acceso también hacia las relaciones con América Latina. Hay que tener en cuenta que unas semanas antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, se inaugura el Canal de Panamá,
Y el Canal de Panamá lo que impacta o lo que implica, pues una reorganización en los circuitos comerciales internacionales, pues de un gran calado, ¿no? Y lo que está pensando, sobre todo Estados Unidos, que lo impulsa, es en llegar a América del Sur, tener una presencia importante en América del Sur, que para estos momentos, sobre todo, tiene una asociación muy cercana a Inglaterra y Alemania, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La apertura del Canal de Panamá hace que las relaciones interamericanas, que hasta entonces sí estaban muy en el discurso, en realidad ahora tengan también una base material. Y el gobierno, desde México, se ve desde el porfiriato que el interés que tiene Estados Unidos en América del Sur también tiene que significar que México también ponga interés en América del Sur. Es decir, si tu vecino le interesa algo, tú también, siendo un vecino tan importante, también tienes que poner por lo menos algo de atención. Entonces, en este contexto en el que estalla la Primera Guerra Mundial, que se abre el Canal de Panamá, es que desde México se contempla que es importante tener relaciones con América del Sur, pero relaciones constantes, sólidas y por lo menos presencia permanente. Más allá de que la Revolución Mexicana cause mucho recelo en los círculos oficiales, hay una sintonía que se va dando a partir del aspecto cultural. Y este señor que ustedes ven se llama Amado Nervo. Seguramente todos lo conocen como un poeta muy reconocido y que tiene una misión muy cortita en Sudamérica, porque se muere, pero que sin embargo refleja mucho de los intereses que tenía la Cancillería carrancista por establecer vínculos a partir de la cultura, pero que se convirtieran en instrumentos políticos. Es decir, no era solo, y les voy a comentar alguna anécdota de Alfonso Reyes. Le dice Alfonso Reyes, en algún momento que estuvo en los años 20 y 30, le decían, bueno, vaya usted a Chile porque nos interesa saber qué concepción tienen sobre la venta de plata. Vaya con pretexto de unas conferencias sobre Ovidio, pero lo que nos interesa realmente es que se reúne con tal y negocie esto, ¿no? Entonces, es una manera de entrar, ¿no? Es una manera de utilizar el soft power, el poder suave, la diplomacia de las letras, ¿no? Con la Cancillería de Carranza se crean agregadurías importantes en varios países de América Latina y principalmente pues lo que se busca es tener un vínculo cercano con grupos intelectuales que puedan simpatizar con México y que puedan ser grupos de presión a favor de los intereses mexicanos. La Primera Guerra Mundial también tiene un impacto importante que es un impacto económico y que permite un intercambio comercial que no existía previamente a través del petróleo, ¿no? Es una época en la que, por ejemplo, un país como Argentina, que vive también un proceso, digamos, revolucionario, por decirlo de algún modo importante, se convierte en un consumidor importante de petróleo mexicano. Entonces, es un periodo en el que se da esta idea, esta proyección de un México que se acerca a América Latina y que encuentra sintonía con grupos intelectuales de buena parte del continente, pero también con el gobierno argentino que le compra petróleo y que se unen pensando en lo que venga después. Entonces, ese acercamiento con América Latina que comienza de manera todavía insípida es una de las directrices importantes del carrancismo, ¿no? Hay que decirlo también con esta cuestión de utilizar otros mecanismos distintos, ganarse la opinión pública, también lo tratan de hacer en Estados Unidos, ¿no? Los propagandistas carrancistas en Estados Unidos, haciéndole buena prensa a Carranza, son muy interesantes, es un grupo muy importante que también trata de mostrar a Carranza como el hombre que puede poner el orden en México, a diferencia de la mala prensa que tiene Zapata, que tiene Villa sobre todo y que también después tiene, y que también en su momento tiene Zapata. Entonces, esta es la segunda directriz carrancista, que es mirar a América Latina no solo como algo de una cuestión de hermanamiento cultural, sino como algo estratégico en tanto Estados Unidos le está interesando cada vez más América del Sur por la apertura del Canal de Panamá y por la reconfiguración del sistema internacional que implica la Primera Guerra Mundial, ¿no? La tercera línea que con el carrancismo se sienta es la importancia que se le va dando al multilateralismo, ¿no? En el porfiriato ya se había participado en estos esfuerzos de diplomacia multilateral en Europa o internacionalmente con las conferencias de La Haya, pero lo más relevante es con la Unión de Repúblicas Americanas, también conocida como Unión Panamericana, porque así se llama su órgano central, y que es un organismo que se crea en 1890 y que existe hasta 1948,
y después es sustituido por lo que actualmente conocemos como Organización de Estados Americanos, la OEA. Es un organismo que ha sido realmente poco estudiado, pero que sin embargo es muy importante. Y se vuelve muy importante en este periodo, en tanto Estados Unidos, pese a que la Sociedad de Naciones surge como un proyecto impulsado por Wilson, no se incorpora jamás a la Sociedad de Naciones, pero siempre permanece en la Unión Panamericana y además le va dando cada vez más peso o un peso estratégico a la participación en este ámbito, ¿no? México intenta ingresar a la Sociedad de Naciones, pero es rechazado. La lectura que les pedí que analizaran precisamente habla de este rechazo y de la dinámica que se tiene en los años 20. Y al no ingresar en la Sociedad de Naciones, aunque hay varios intentos por incorporarlo después, el campo realmente de actuación de México se vuelve el Panamericano, ¿no? La Unión Panamericana tiene un órgano permanente que se reúne 10 veces al año en Washington, D.C., en el que participan representantes de las 21 repúblicas americanas. Además, organiza una suerte de cumbres, que son las conferencias internacionales americanas. En el periodo se celebran dos, una en Chile en 1923, otra en La Habana en 1928, y además un conjunto enorme de conferencias técnicas, o de una infinidad de temas, desde el tipo de semilla hasta los derechos de la mujer, y todas estas son conferencias panamericanas auspiciadas por este ente, ¿no? Entonces, Carranza, que logra negociar la reincorporación de México a la Unión Panamericana. ¿Y por qué la reincorporación? Tras el golpe de Estado de Huerta, México pierde la membresía porque deja de pagar y además no se reconoce el golpe. O sea, la Unión Panamericana nunca reconoce a los embajadores huertistas y México queda fuera de la Unión Panamericana formalmente durante 3, 4 años. Y Carranza, a través de Ignacio Bonillas, que es su embajador en Estados Unidos, logra una negociación en la que paga, creo que el 5% de lo que debían y vuelve a la Unión Panamericana. Este Ignacio Bonillas es el detonante de la siguiente foto que les voy a mostrar, que es ante la sucesión presidencial. Carranza apuesta por un candidato civil y ve precisamente en Ignacio Bonillas, en su embajador en Estados Unidos, un perfil muy interesante y lo lanza como candidato. Bonilla se enfrenta con Obregón. Al final de cuentas, esto cuesta el estallido de la rebelión de Agua Prieta y entramos a otra etapa. Pero bueno, antes de pasar esta foto, que es precisamente la muerte de Carranza, lo que es importante es que en estas 3 directrices que les he dado, es decir, la primera, el tener un perfil jurídico de la política internacional, es decir, no solo es una actuación, sino que está respaldada en una concepción jurídica que además se va materializando en tratados internacionales. La segunda es una apuesta por tener relaciones dinámicas con América Latina, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel con grupos que puedan simpatizar con México. Y el tercero, pues, es el tener en cuenta la importancia del multilateralismo, ¿no? Es importante señalar, ¿no? La lectura lo dice más, que la Sociedad de Naciones se crea precisamente con el fin de que no se repita una experiencia similar a la Primera Guerra Mundial. Es decir, que con este órgano internacional se evite un nuevo conflicto y se pueda crear una mediación internacional que evite esto, ¿no? Un sistema donde estén todos los países representados, ¿no? Entonces, eso ocurre a nivel regional, internacional, y a nivel regional, pues la Unión Panamericana va también tomando mucha fuerza durante los años 20 y 30, ¿no? Entonces, bueno, la manera en la que se entra el año a los locos años 20 en México, de verdad son locos, porque es con la muerte de Carranza. Como les digo, Carranza trata de imponer a Bonillas, a un civil, como su sucesor. Los sonorenses que habían ganado la guerra consideran pues que no, que en realidad tenían derecho por lo menos a postularse. Esto provoca una rebelión, provoca el asesinato de Carranza y el ascenso primero de un presidente interino, Adolfo de la Huerta, y después de Álvaro Obregón, ¿no? Cuando esto ocurre, México prácticamente se vuelve una isla. ¿Y por qué se vuelve una isla? Porque Estados Unidos ya no reconoce a ninguno de los dos gobiernos en un primer momento. En segundo lugar, no ingresa a la Sociedad de Naciones, pero no solo es Estados Unidos quien no reconoce, no tiene relaciones con México, tampoco lo tienen Francia e Inglaterra, que son los otros países victoriosos de la Guerra Mundial, tampoco Bélgica, Cuba, no tienen relaciones con México, y enfrenta un panorama muy internacional, muy, muy complicado internacionalmente, con una debilidad interna muy grave, ¿no? México trata de negociar la deuda exterior que viene arrastrando, fallidamente no se logra un acuerdo como tal,
carga también con las reclamaciones de ciudadanos extranjeros que perdieron propiedades durante la revolución, mayoritariamente estadounidenses en cuanto a cantidad de montos, pero también españoles, cubanos, belgas, italianos, franceses, etcétera, que reclaman esas compensaciones. Y finalmente, pues se enfrenta el tener una constitución que no es muy popular entre los círculos empresariales y las cancillerías de las grandes potencias, ¿no? Una constitución que, como les decía previamente, pues recalca la soberanía sobre los recursos naturales. Entonces los años 20 empiezan de esta manera, pues muy complicada para México. Este es el panorama que enfrenta. Por eso esta foto de un Carranza muerto que trató de sentar unas bases de un Estado, pero donde tropieza completamente, pues es en su sucesión, ¿no? Al mismo tiempo que México está viviendo esto tan complicado en los años 20, Estados Unidos pues, asciende como una potencia internacional. Nueva York desplaza a Londres y se convierte en la nueva capital financiera global. Eso es muy importante, es decir, comienza a emerger como tal, como el gran banco internacional, o los grandes bancos internacionales están en Nueva York, pero al mismo tiempo y se convierte también en un actor muy importante en cuanto al comercio, etcétera, tras la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo va apostando por una política que algunos autores le han llamado de aislamiento, que a mí me parece un término desafortunado, porque en realidad no se aísla, solo no quiere participar en la Sociedad de Naciones, y no quiere participar porque internamente hay una fuerte oposición que capitalizan muy bien los republicanos que dominan esta década y no quieren participar en la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la actual ONU, porque piensan que es asumir o involucrarse constantemente en los conflictos europeos que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, el ciudadano común de Estados Unidos no quiere entrar a la Sociedad de Naciones y gran parte de los políticos tampoco. Entonces, la gran obra de Wilson, en realidad, Estados Unidos nunca participa o no llega a consolidar su participación como tal, ¿no? Esto, sin embargo, y les decía por eso entre comillas, el aislamiento, en realidad no implica que Estados Unidos se cierre internacionalmente. En realidad, se trata de fortalecer sus relaciones con América Latina. ¿Por qué? Porque hay una concentración de su comercio cada vez más fuerte con los países del sur gracias al Canal de Panamá, porque además gran parte de la deuda latinoamericana llega también a los mercados financieros de Estados Unidos, que la recompran de Londres y la jalan hacia Estados Unidos. Se abren bancos estadounidenses en América del Sur, que era lo más lejano, y hay una apuesta por el panamericanismo. Hay una apuesta más creciente por el panamericanismo, en donde participan, por un lado, quienes presionan son sí, empresarios, comerciantes, industriales, pero por el otro lado también hay grupos de intelectuales, de feministas, de iglesias protestantes que ven en América una posibilidad para que Estados Unidos desarrolle una visión republicana frente a la caduca Europa. Entonces, los años 20, que poco estudiado desde este ámbito, hay un debate muy intenso sobre cómo Estados Unidos se tiene que proyectar ahora sí, de manera material, como el protector de América Latina. Anteriormente había sido una cuestión sobre todo discursiva y material en cuanto al Caribe y Centroamérica, pero ahora es la gran América del Sur la que se incorpora dentro de su órbita, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, y estos son los puntos centrales de la política internacional de México en los años 20, es donde se mueve, estas son las coordenadas en las que se mueve el gobierno mexicano, ¿no? En primer lugar, hay una apuesta histórica que es la búsqueda de equilibrios, es decir, una aspiración histórica de México, prácticamente desde su independencia, pero sobre todo durante el Porfiriato, es el no depender completamente de su relación con una potencia. Llámese España, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos. Es decir, diversificar. Es una aspiración, muchas veces no es posible, pero es una aspiración a la que siempre se apuesta, ¿no? Y creo que actualmente también es algo que se está buscando, sobre todo con un mundo multipolar como el que vivimos. El de los años 20, el de los años de entreguerras, es un mundo que se va volviendo nuevamente multipolar. Si bien Estados Unidos es muy importante, hay otros actores. La manifestación más clara de esta búsqueda de equilibrios es la relación que se trata de establecer con la Unión Soviética, que también vive un proceso revolucionario en la época, que chocan los dos países, pero lo intentan.
Entonces hay esta aspiración, ¿no? Entonces, ante esta cerrazón que se vive en Europa, que se va rompiendo poco a poco, primero con Francia, que con Inglaterra tarda mucho, pues una apuesta de México de los años 20 es buscar a la Unión Soviética e incluso buscar a China, buscar a Japón, buscar cómo ampliar esas relaciones. Es muy interesante la relación que se hace con Japón, que invierte en México, que desarrolla inversiones en los años 20, 30 y que México además trata de establecer una relación política ya. La otra, pues es con América Latina, que ya les mencioné. El segundo punto, pues es un pragmatismo negociador. Es decir, si ante la presión de las grandes potencias, pues buscar acuerdos que sean pragmáticos y que nos permitan mantener la defensa de nuestros intereses sin tener una presión tan enorme de Estados Unidos. Entonces, este pragmatismo se da, quizá el episodio más conocido es el del Acuerdo de Bucareli, donde Estados Unidos, bajo el pretexto de lograr un tratado de comercio, lo que busca es la derogación de la Constitución de 1917. Algunos historiadores, pues en realidad dicen, incluso hay mitos urbanos sobre los acuerdos de Bucareli, ¿no? Donde se prohíbe que México se industrialice y tal. Pero en concreto lo que se logra es que no se deroga la Constitución y se llegan a acuerdos que tampoco son tan vinculantes, son acuerdos como tal, no son tratados. Es un error decir que son tratados. Y lo que se logra es respetar la propiedad que tenían algunas empresas petroleras sobre sus recursos, aunque la soberanía, la propiedad como tal del petróleo sigue siendo de México. Y Estados Unidos, a cambio, pues acuerda reconocer a México, lo que implica pues tener acceso a mercados internacionales, etcétera, ¿no? Otro campo muy interesante de este pragmatismo negociador son las comisiones bilaterales de reclamaciones, donde se va tratando caso por caso todas las reclamaciones que hay. Y México lo hace, es muy inteligente en ese sentido porque divide a todos sus acreedores. Entonces, en lugar de tener un gran acreedor, negocia con los estadounidenses, negocia con los franceses, negocia con los alemanes, negocia con los italianos y con cada uno con su jurisprudencia. Entonces hace arreglos que le permiten no tener esta presión de todos, sino que los va dividiendo. Lo mismo hace con los banqueros también. Trata de negociar y alargar lo más que se pueda las negociaciones. El objetivo central de México respecto a la deuda es no pagar. No pagar hasta que tenga una economía consolidada. Y bueno, el fortalecimiento de los lazos con América Latina, del que ya les hablé, y panamericanizar la agenda bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos temas conflictivos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos se presentan ante las conferencias panamericanas como no problemas entre los dos vecinos norteamericanos, sino como problemas de todos los países del continente americano. Y para ello lo presentan de una manera muy estratégica en la que no se ve tanto como un enfrentamiento momentáneo, sino como problemáticas de fondo. Les pongo 3 ejemplos. El primero es el no reconocimiento. Todos los países de América Latina padecen el que se condicione su reconocimiento. Entonces, en la conferencia del 23, México decide no participar en la conferencia de Santiago para presionar el que el reconocimiento internacional se esfume y no condicione la legitimidad de un gobierno de un país. La segunda es la no intervención, es decir, el evitar que ante cualquier choque una potencia invada a un país más débil, ¿no? En este caso, sobre todo Estados Unidos, pero los países de latinoamericanos vivieron también incursiones de Gran Bretaña, ¿no? Entonces no es la única, o de España, etcétera, ¿no? Entonces se panamericaniza la agenda bilateral en ese sentido. Los problemas entre México y Estados Unidos se discuten en colectivo. El último punto y que es importante es una sintonía con el antiimperialismo internacional. Es una época muy rica en cuanto a movimientos transnacionales que buscan una reorganización entre las relaciones internacionales y que buscan este respeto a la igualdad jurídica de los estados, pero también a la igualdad dentro de los estados. ¿A qué me refiero con esto? Es una época muy activa de 2 colectivos, de los obreros, que buscan el reconocimiento internacional de derechos, que todos los países lo establezcan, y de las mujeres. En el caso panamericano, buscan el reconocimiento de la ciudadanía y del voto. Y entonces esta sintonía, se ve a México como un referente del antiimperialismo en tanto parece ser el gran opositor de Estados Unidos, ¿no? En el 26 hay una guerra civil que estalla en Nicaragua, el gobierno constitucional es derrocado o trata de ser derrocado por un golpe de Estado militar apoyado por Estados Unidos, y frente a este conflicto, México emerge como un referente para gran parte de los movimientos antiimperialistas. Aquí les pongo un documento confidencial
de consulta interna, donde está la cita, no se la leo, la pueden leer mientras yo hablo, donde se dice pues, la importancia que puede tener estratégicamente organizarse con el resto de los países de América Latina y hacer valer un principio, el de la igualdad, de la democracia, pero en el sistema internacional, ¿no? México aprovecha este boom que tiene con el antiimperialismo, reciben cartas de la Liga Internacional Antiimperialista, que donde está, por ejemplo, personajes como Einstein, y México se vuelve como este referente. Entonces, este prestigio internacional le ayuda a México para tener un mayor margen de maniobra y de negociación con Estados Unidos. Y esto es importante por algo, porque Estados Unidos internamente tiene la presión de estos grupos antiimperialistas que se convierten también en una masa electoral muy fuerte, ¿no? No voy a ahondar en esto, pero piensen que Estados Unidos vive una paradoja muy importante, que es la de ser un país que se piensa a sí mismo como república, pero que actúa muchas veces como imperio. Y este dilema moral en mucho sentido es una cuestión que internamente provoca mucho debate y muchas tensiones entre movimientos políticos, ¿no? Por una parte, con una concepción moral que da valores al republicanismo, pero por otro lado también con concepciones raciales de superioridad, que es el por qué no se anexa Cuba o por qué no se anexa Filipinas plenamente, ¿no? ¿Por qué no se convierte en un imperio como tal? Si bien reivindican valores republicanos, en sí también es por una cuestión racial. Entonces, el antiimperialismo en Estados Unidos tiene un peso fuertísimo que México aprovecha a su favor. Bueno, en los años 20 lo que logran es alargar sobre todo las presiones, disminuir las presiones que se tienen de Estados Unidos. Hay un momento que aquí no lo puse, pero que es muy importante, que es el estallido de la Guerra Cristera. Y se vuelve una guerra civil interna en la que no se involucran, afortunadamente, potencias internacionales, porque se logran acuerdos con Estados Unidos y estos acuerdos con Estados Unidos evita también la presión de otros países, ¿no? Entonces México, digamos, sobrevive estos años 20 con este pragmatismo y al final logra pues algunos acuerdos importantes con Estados Unidos. La crisis de 1929 es un parteaguas para los dos países, ¿no? Para México, para Estados Unidos y para el mundo. Y lo que provoca en sí, pues es una reconfiguración de la economía, ¿no? Importante, que provoca pues un giro radical en las relaciones internacionales, ¿no? México, al año siguiente de la crisis, proclama esto que se llama la Doctrina Estrada, y en 1931 ingresa a la Sociedad de Naciones. Es decir, son tres sucesos que van ligados y que son impulsados por este grupo de tecnócratas que les digo que está al frente de la Cancillería mexicana. La doctrina Estrada en realidad es un pronunciamiento muy cortito que aparece en las comunicaciones internas de la Cancillería mexicana, y lo que prácticamente dice es una cuestión muy pragmática, ¿no? En donde México se reserva la posibilidad de reconocer o no a un gobierno, ¿no? Es decir, ellos deciden, esta cuestión del reconocimiento México la decide, le parece una práctica denigrante, y es una cuestión estratégica, porque por la crisis del 29 hay una caída sucesiva de gobiernos en América Latina, que por el estallido de la crisis económica provoca esta crisis social, crisis política, y lo que hace México para mantenerse activo y no frenarse por esto de los reconocimientos es emitir esta declaratoria que le permite actuar de manera pues, muy libre en el continente americano y fortalecer sus relaciones, ¿no? El impacto económico, no voy a hablar mucho, pero es severo. Es 3.81 la caída del PIB, que se da entre el 26 y el 32, sobre todo después de la crisis, pero del 32 al 36 viene una recuperación muy fuerte en México y en gran parte de América Latina por un cambio en las políticas económicas, se aplican políticas de expansión monetaria, por un giro en el comercio, por el desarrollo de sustitución de importaciones, es decir, ante el encarecimiento global de manufacturas, lo que se hace en los países de América Latina y en México es sustituirlo y comenzar un proceso de industrialización que se desarrolla durante la década siguiente, ¿no? Solo para quitar esta tabla, pero es significativo, por ejemplo, que con el gobierno de Cárdenas se crea la Comisión Federal de Electricidad, que va a ser fundamental para el desarrollo industrial, y se crea también o se desarrolla infraestructura carretera, la carretera panamericana entre ellas, que es troncal de una que llega hasta Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Y la política internacional de México en los años 30 sigue las mismas bases, que son diversificación de relaciones. Ahora ya no nada más la Unión Soviética, sino Alemania, que se vuelve un actor cada vez más importante para el comercio mexicano, Japón, que ya les había dicho, el regreso con Inglaterra,
y en América Latina llega a tener presencia en todos los países prácticamente todos llega a tener, aunque luego los expulsan por muchas cosas, pero llega a tener presencia en prácticamente toda América Latina y en otros contextos lejanos, como lo es también China, por ejemplo, ¿no? El protagonismo en los ámbitos multilaterales, ya no solo la Unión Panamericana, sino también la Sociedad de Naciones, y la política exterior se convierte en una extensión de la política económica. Es decir, ya no solo es una política defensiva que busca el reconocimiento, sino que ahora también busca mejores condiciones para dos de sus productos centrales de exportación, la plata y el petróleo, para que la deuda, las renegociaciones de deuda no sea solo una cuestión de México, sino de todos los países que por la crisis entran en esta problemática, y para legitimar políticas internas, ahí sí como las expropiaciones petroleras y la del reparto agrario. Entonces, ya no es una política tan defensiva, sino también activa, ¿no? Que sale. Esos serían los puntos centrales, ¿no? Es importante también recalcar que en los años 30 hay un declive de la relación comercial con Estados Unidos. Si ustedes ven esta tabla, los años donde se da la expropiación, el cardenismo, la expropiación petrolera y el gran reparto agrario, son una época en la que se tiene una menor interacción con Estados Unidos. Y esta interacción se tiene menor porque se tiene un gran comercio con Alemania, un gran comercio con Gran Bretaña y un comercio incipiente también con América Latina. Entonces, esta diversificación se materializa a partir de esto. Ya estoy casi sobre el tiempo. Me gustaría, si las profesoras están de acuerdo, nada más cerrar rápidamente con la entrada, con estos puntos y con la entrada a la Primera Guerra Mundial. 3 minutos si me dan. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. El multilateralismo mexicano es fundamental, les decía, desde Carranza en los años 20 y en los años 30 por esto. Se ingresa a la Sociedad de Naciones en el 31 y México lo que proyecta en la Sociedad de Naciones son sobre todo su visión jurídica de cómo debe funcionar el sistema internacional. Entonces, ante conflictos internacionales, la mediación entre las partes, siempre y cuando los países estén de acuerdo, se involucra activamente en América Latina en 2 conflictos, en el Chaco y en Leticia. El segundo gran punto es la condena, en este caso de las agresiones fascistas contra países más débiles, pero en realidad es de potencias contra países más débiles. Condena la agresión la invasión a Etiopía, la invasión de Japón a China, las anexiones alemanas, etc. Y el tercer punto muy importante, porque se vuelve un tema doméstico para México, es la defensa de la República Española, que también se embona en esta concepción jurídica de proteger a un gobierno constitucional y además frente a una agresión externa, ¿no? La manera en la que México ve la guerra civil española no es como una guerra civil, sino como una guerra internacional en la que Alemania e Italia están respaldando al bando rebelde encabezado por Francisco Franco y que por lo tanto no es una guerra civil, sino es una guerra internacional y el resto de la comunidad deberá de participar. Solo México y la Unión Soviética y algún país más pequeño, me parece que Australia en algún momento, Polonia, se suman a esta defensa, pero la República Española, como ustedes saben, queda sola. Y el otro ámbito muy importante es la Unión Panamericana. Ahí se convierte en un campo de negociación alterno con Estados Unidos. Estados Unidos, que nunca entra a la Sociedad de Naciones, ve en este campo algo estratégico porque ahí es donde realmente puede materializar una unidad política y una unidad defensiva frente a un mundo cada vez más polarizado. Y si México acá tiene pronunciamientos de este tipo mucho más amplios en la Sociedad de Naciones, aquí tiene una política mucho más estratégica. Aprovechando todo el liderazgo que había venido construyendo en América Latina, se convierte en un interlocutor vital para Estados Unidos y se convierte en el punto en el país que desbloquea dos puntos polares. Por un lado, Estados Unidos, que exige la máxima cooperación panamericana, y por el otro lado, Argentina, que exige el mínimo. En este caso, México logra en las conferencias panamericanas de los 30, que son 3, convertirse y hacer un gran bloque multilateral con países del Caribe y de Centroamérica, que logra destrabar estas tensiones y que además le permite a Estados Unidos lograr acuerdos mínimos de defensa que después se manifiestan en la Segunda Guerra Mundial. México desarrolla una política que es conocida como una política del buen amigo, y lo que ellos proponen es que un verdadero panamericanismo, así lo dice Castillo Nájera, solo será posible y fecundo si nuestras repúblicas gozan de la libertad de acción necesaria para resolver sus problemas, sin injerencias y conforme a sus intereses nacionales. Es decir,
decir, México se convierte en un protagonista del panamericanismo y se convierte en un aliado importante de Estados Unidos por lo que le da. Estados Unidos ve bien que México se consolide, lo ve además como un actor importante. Y me gustaría cerrar, porque vamos llegando ya a la Segunda Guerra Mundial, porque ¿qué es lo que pasa en el 38 con la expropiación petrolera? Que se ha dicho mucho, ¿no? México se atreve a expropiar el petróleo en un contexto muy complicado. Se ha dicho, está próxima a estallar la Segunda Guerra Mundial, pero además está pasando algo. Ese año, a finales de 1938, se va a celebrar una conferencia internacional en Lima, internacional americana, una conferencia panamericana. Y México, en las comunicaciones que tiene con Estados Unidos, prácticamente amaga con provocar un rompimiento en esta unidad panamericana que se va consolidando si las presiones o se trata de revertir la decisión de expropiar el petróleo. Si ustedes ven ya con lupa lo que pasa después de la expropiación, las famosas represalias de Estados Unidos contra México son mínimas. Deja de comprarle plata 2 semanas. Y sí, le manda 3, 4 documentos muy fuertes, pero en realidad no hay un rompimiento. Y lo que acaba ocurriendo es que en esa conferencia del 38, que está próxima al estallido de la Segunda Guerra Mundial, México apoya a Estados Unidos y evita que Estados Unidos sabotee los acuerdos de defensa que ya se habían establecido previamente, que es ante una agresión de una potencia externa sobre México, sobre algún país de América Latina o de América, del continente americano, todas reaccionarán de manera conjunta, de manera colectiva, para evitar que la guerra llegue al continente. Y eso es lo que ocurre al estallido de la Segunda Guerra Mundial, que cambia las condiciones, ya nada más se las enumero, pero lo que llega a ocurrir es que gracias a estos acuerdos panamericanos que se establecen en los 30, la negociación que se establece entre México y Estados Unidos es precisamente en el marco de este paraguas continental. Es decir, se da una redefinición de la relación bilateral, la solución de los conflictos apremiantes, de la deuda, de las reclamaciones del comercio, de cooperación con migrantes, con soldados. 15,000 mexicanos ciudadanos mexicanos van a la guerra, aunque se calcula que son 250,000 de origen, y una alianza defensiva de solidaridad panamericana. Es decir, esta apuesta que viene desde Carranza de apostar por un multilateralismo panamericano le da frutos al estallar la Segunda Guerra Mundial y convierte a los dos países en aliados, ¿no? Ya nada más me gustaría cerrar con esta caricatura con la que empezamos. Está la alianza que se presenta entre México y Estados Unidos frente a los nazis, pero la otra caricatura es muy, muy importante y tiene que ver con la manera en la que esta solidaridad se presenta internamente en México. Hay que pensar que en los años 40, si se hubiera hecho una encuesta de Mitofsky, de opinión, entre la población civil, antes de que se conozcan de los campos de concentración y todo, yo les apuesto a todos un café, que hubiera ganado la opción alemana. O sea, la mayor parte de la gente hubiera preferido Alemania, sin duda, sin duda. Y en los cuarteles también, porque todavía no sabían lo que habían hecho los nazis, ¿no? Entonces lo que se vende en México y la manera en la que se presenta la unión con Estados Unidos es que México no está aliándose con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sino que está defendiendo al continente. Entonces México, en esta narrativa latinoamericana, habrá que ver qué tan real es, pero la narrativa funciona, se vende como el protector del continente junto con Estados Unidos. Y esa caricatura de Arias Bernal pues es magnífica porque pone este charro mexicano donde está de fondo defendiendo a los hermanos de América del Sur y por eso se enfrenta a los nazis, ¿no? Entonces la Segunda Guerra Mundial permite en este cobijo esta renegociación. Y bueno, creo que me alargué, les pido disculpas, pensé que iba a hablar menos, entonces adelante. Sí. Muchas gracias, doctor. Creo que si usted gusta, tendríamos unos minutos para, tal vez, si usted lo considera pertinente, si no seguimos con los comentarios, profundizar un poquito en su última lámina, ¿no? Y luego hacemos los comentarios, si le parece, unos 3 minutos o algo más. Por mí encantado, ¿eh? Sí, podríamos trabajar esta parte como que se fue muy rápido. Sí, disculpen, creo que me gustan mucho los años 20, se habrán dado cuenta y... Déjenla. Bueno, les decía la última parte de los años 30. Acá está. Muy bien.
Muy bien, yo me situaba en un momento que es el de la expropiación petrolera, les decía en el 38, ¿no? Previamente, en 1936, hay una conferencia a la que convocan, extraordinaria, los países americanos, a través de la Unión Panamericana, en la que se llama por la consolidación de la paz, que se realiza en Buenos Aires. Y en realidad lo que se está pensando es qué va a pasar si en Europa la guerra, que parece inminente, estalla, ¿no? Este mismo año estalla la Guerra Civil Española. Y esta conferencia que se realiza también a finales de año en Buenos Aires, donde se trata de establecer es el panorama de qué va a pasar con esta Unión Panamericana a la que Carranza logró ingresar y que en los años 20 pues se vuelve muy importante porque México lo utiliza para tener un campo alterno de negociación con Estados Unidos, ¿no? Lo que ocurre es que en el 38, que se realiza esta nueva conferencia, se tienen que ratificar estos acuerdos y ampliarlos de ser posible. Pero Argentina, que tiene muy buena relación, sobre todo con Alemania, una buena relación económica, trata de romper la conferencia. Y es en este contexto, después de la expropiación petrolera, que México, encabezando un bloque diplomático con países de Centroamérica y del Caribe, logran establecer un punto medio entre Estados Unidos y la postura argentina. Estados Unidos lo que tiene ya en mente es tener la posibilidad de instalar bases en el resto, en el continente americano, y de incursionar a un país si éste adopta una forma de gobierno no americana. Sobre todo que ellos determinen como modelo que puede ser fascista o que puede ser comunista. Así lo dicen los documentos secretos, ¿no? Argentina, por su parte, junto con Uruguay, lo que quieren es romper completamente cualquier posibilidad de acuerdo y que cada quien se defienda como quiera. Y lo que logra este bloque del Caribe es reivindicar varios principios. Primero, el de no intervención. Segundo, el que si hay una agresión hacia los países del continente americano, todos se van a consultar y van a reaccionar en conjunto, pero la defensa del continente va a ser en conjunto. Es decir, aunque Estados Unidos tenga más poderío, todos tienen que decidir cómo va a ser la defensa. Ante este dilema entre el rompimiento total o tratar de imponerse, que no lo va a lograr, Estados Unidos se alía con México y se logran estos acuerdos panamericanos que se manifiestan durante la Segunda Guerra Mundial. Me regresé aquí porque aquí es donde se abre este espacio de negociación. Las negociaciones que se dan en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se dan pensando en cómo consolidar una defensa del continente. Es decir, necesitamos que México no tenga la presión de la deuda externa como el resto de los países de América Latina tampoco la tengan. Entonces, estos procesos de renegociación de deuda se dan en el ámbito de este paraguas panamericano, ¿no? El segundo muy importante es el comercio. Se necesita un comercio dinámico, donde los aranceles no sean un impedimento. Entonces, un tratado comercial que no se había logrado con México desde los años 30 y 20, ahora en este nuevo contexto y en el paraguas de estos de que se está defendiendo el continente, se logra un tratado favorable a México, ¿no? Otro que es muy importante es la cuestión defensiva, y aquí nuevamente Lázaro Cárdenas, que había dejado la presidencia, había luchado siempre porque no fuera Estados Unidos quien dirigiera, estableciera cómo debía ser la defensa, sino que fueran órganos colegiados. Se crean un comité de defensa panamericano que en membrete más bien no tiene tanto peso, pero sí le permite a México tener suficiente legitimidad para evitar que se instalen bases en México, que es lo que quiere Estados Unidos. Le interesa mucho sobre todo la zona de Baja California, porque teme un ataque japonés, pero también le preocupa mucho la zona del Caribe, la zona donde está actualmente Cancún, Cozumel y todo eso, y con esos acuerdos panamericanos se establece que en realidad va a ser coordinada la defensa, pero internamente quien decide es México. Y esto es gracias a estos acuerdos. Entonces, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, esta redefinición de la relación bilateral que permite cerrar aquellos temas conflictivos, sí se da la dinámica entre los países, pero se da con todo este paraguas, ¿no? En realidad es geoestratégico lo que quiere Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere? Evitar que la guerra llegue al continente. Y para eso necesita un aliado fuerte, que es México, porque además tiene una buena relación en los ámbitos diplomáticos y en los ámbitos culturales y tal, hacia el resto de América Latina. Entonces, lo que permite la Segunda Guerra Mundial es
que bajo el paraguas del panamericanismo que era impulsado por Estados Unidos, México logra convertirse en un actor importante y defender sus propios intereses al tiempo que se proyecta pues como un gran aliado, panamericano, ¿no? Eso es lo importante que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto viene consecuente con ese protagonismo que se venía viendo desde Cárdenas. Las tres bases que yo les decía. Uno, el llegar a un orden jurídico donde se reconozca la no intervención, la igualdad entre las naciones, que se convierten en principios panamericanos. El segundo, la importancia que tiene para México el continente americano. De hecho, después de Estados Unidos, es el país con más presencia en el continente americano. Argentina, por ejemplo, llega a tener un embajador para todo Centroamérica, Brasil también. México tiene representantes en todos los países del continente americano, que es importante, que chocan y todo sí, pero apuestan mucho también a la solidaridad con grupos de la sociedad civil, con intelectuales, etcétera, ¿no? Y tercero, pues el multilateralismo. Es decir, la manera de tratar de compensar y de acotar un poco a Estados Unidos, ante un país tan poderoso, es, bueno, está bien, no es que sea yo solo el que te estoy negociando contigo, estoy negociando en nombre de tantos países a través de un órgano multilateral y por lo tanto tratamos de llegar a acuerdos. Entonces, el equilibrio que va encontrando México en los años, al estallido de la Segunda Guerra Mundial, no es diversificando solo sus relaciones con las otras potencias que están en guerra, sino es a través de este ámbito multilateral que le permite negociar con Estados Unidos, sentarse en la mesa y llegar a acuerdos que benefician a los dos. Porque tampoco es que Estados Unidos esté perdiendo gran cosa, ¿no? En realidad, Roosevelt también tiene un choque con los banqueros importante, no la lleva bien con las petroleras, entonces le beneficia esto, ¿no? Y bueno, y la cooperación directa, que es, Estados Unidos necesita productos básicos, necesita migrantes y necesita soldados. Y ojo con esto de los soldados mexicanos. El Congreso mexicano autoriza que ciudadanos mexicanos participen en la defensa del continente americano en cualquier ejército de República Americana. La mayor parte de todos están en Estados Unidos, pero la manera en la que se justifica no es que les estemos dando permiso de que vistan el uniforme de Estados Unidos y no pierdan su ciudadanía, sino que están defendiendo al continente. Entonces, esa es la idea que se promueve. Y esto es con lo que ahora sí culmino. Tenía nada más una imagen, ahí se las pongo. Esta Solidaridad Panamericana, la versión de Disney, que deben de conocer esta caricatura. Y esto es bien interesante porque en 1890, cuando se convoca la primera conferencia panamericana, es el secretario de Estado de Estados Unidos les manda cartas a México y a Brasil y les pide que se conviertan en sus grandes aliados. Después, con Teddy Roosevelt, también se proyecta que los tres grandes aliados deben de ser Brasil, México y Estados Unidos, porque Argentina siempre se le ve más vinculado a Inglaterra y después a Alemania. Entonces, esta propaganda de solidaridad panamericana, lo que trata de mostrar hacia el interior de Estados Unidos, que es importante, pero también hacia el resto de América Latina, es que lo que se está dando es una relación entre iguales. Sí, uno es más grande, más poderoso, pero son iguales en tal, ¿no? Incluso en esta caricatura se ridiculiza al Pato Donald que representa a Estados Unidos. Y son Pancho Pistolas, basado en Jorge Negrete, y Pepe Carioca quienes le enseñan el continente, ¿no? Esa es la propaganda que internacionalmente se promueve para legitimar esta alianza. Y en el caso de México, les voy a decir con este ejercicio de Mitofsky, además de esta defensa del continente, estos carteles que son muy bonitos, que son de la SEP, donde pues se recalca que es Alemania quien hunde los barcos mexicanos y que por tanto hay que entrar en la guerra porque no se está defendiendo Estados Unidos, sino que se está respondiendo a una agresión contra los nuestros, ¿no? Es la patria llorando frente a este barco hundido, ¿no? Entonces, esta sería la exposición. Les agradezco por este tiempo extra, decimos en el fútbol, que me dieron. Espero que no lleguemos a penales. Déjeme decirle que sí habrá penales, doctor. Eso es bueno. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una exposición bastante didáctica, a reserva de lo que podamos comentar aquí. Yo le pediría a nuestra querida maestra Irene Sea si es tan amable de comenzar con los comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, francamente me gustó. Creo que no tengo ningún comentario porque estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque me gustó la manera como lo presenta, ¿no? ¿En qué sentido? Yo que doy también, doy política exterior, doy América Latina y doy Estados Unidos, ¿no?
Entonces es muy importante el contexto interno de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Es una sociedad plural, donde se dirimen diferentes voces que van a tomar en cuenta. Hay un libro que me gustó mucho y que creo encuentro coincidencia con lo que presentas, que se llama The Schuller, México entre Hitler y Roosevelt, ¿no? Entonces ahí simplemente quisiera hacer una acotación, ¿no? O sea, la importancia, este libro lo presenta, la importancia sí tiene mucha importancia la Secretaría de Relaciones Exteriores que se reestructura, también tiene importancia la Secretaría de Hacienda, pero fundamental es el Servicio Exterior Mexicano. Fundamental son los individuos, ¿no? Y que de alguna manera tú lo esbozas cuando hablas de la política, pues de los libros, de la palabra, de la cultura, ¿no? O sea, son determinados intelectuales, ¿no? Entonces aquí no es la época que tenemos Face, celulares, comunicación directa, sino tanto embajadores como enviados, como representantes. Pues tenían que definir en un momento dado cuál era la política a seguir de acuerdo con su propio criterio, ¿no? Entonces aquí está el esfuerzo, o sea, de que se piensa que necesitamos, porque la política cambia, ¿no? Y lo dijiste muy bien. O sea, ahora es la palabra, ahora es la negociación. Y en ese terreno vamos a ganar la partida. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos a los mejores preparados, ¿no? Entonces, esta parte me gusta mucho porque actualmente hay un desprecio hacia el Servicio Exterior Mexicano. ¿Sí? Actualmente dice, bueno, cualquiera puede representar a nuestro país, ¿no? Entonces, esto pone en entredicho inclusive la formación de nuestros propios estudiantes, ¿no? Estamos preparando a gente que conozca y sobre todo que tenga sus propios criterios. Bueno, esto por otro lado. Por otro lado, nomás yo tengo una duda. Respecto a la invasión o al ataque a Columbus, hay autores del mismo Katz que dicen que la orden un poco de Wilson es, mira, búscalo, busca Villa, pero por favor no lo encuentres, ¿no? El mismo Katz dice, bueno, entre Carranza, Villa, Huerta, pues el que le veíamos más calidad de estadista era Villa, ¿no? Entonces a ellos les convenía a Villa. Entonces, en este sentido, aunque ya para 1915 habían reconocido a Carranza, les convenía. Entonces, no sé hasta qué punto sea cierto, porque si fracasa la expedición de Pershing, hasta qué punto sea cierto estas órdenes de que búscalo, pero por favor no lo encuentras, ¿no? Bueno, y luego, por otro lado, ¿tu libro se puede conseguir? ¿Se puede comprar en algún lado? Eso sí, la respondo nada más rápido de una vez. Todavía está en proceso de edición. Yo creo que sale para el próximo año. Perdón, lo ¿Y demás dónde lo va a respondo salir? después. Sí. ¿Qué editorial o en dónde va a salir? Va a estar El Colegio de pendiente. México y Relaciones Exteriores lo están coeditando. Ah, ya. Y otro de tus artículos que estén que se puedan consultar en alguna revista, ¿nos podrías mandar Sí, una relación de tus sí, claro, artículos? sí, Y, claro, les puedo poner los links sin problema, sí. dónde se puede, sobre todo dónde se puede leer. ¿Eh? Bueno, pues te felicito. Rescataste un asunto que yo no había trabajado mucho, que es la relación con América Latina, ¿no? Que generalmente México se ve como México le dio la espalda a América Latina, ahí estaba, pero no estaba, porque nuestra relación principal pues era con los Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí creo que es una nueva visión y te felicito por eso.
Muchas gracias, profesora. Sabía que algo de esto nos iría a plantear, puesto que además de política exterior, la otra de sus áreas principales de trabajo es América Latina. De hecho, los artículos de la maestra Sea están citados en el artículo que el doctor nos propuso de lectura para preparar esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias por su comentario. Doctora Alcántara, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues yo también me sumo a las felicitaciones como Irene, por la temática, además, que tiene que ver mucho con, como decía la doctora Gaitán, con nuestros cursos. Y yo también creo que a partir de esta charla, sí, estos temas que a lo mejor vemos muy rápidamente en el área de política exterior con respecto a nos lleva a revisar este periodo vis a vis de América Latina, porque trabajamos este periodo vis a vis de los norteamericanos, en esa construcción constante de que el siglo XX de la política exterior está muy fincada en la relación con los norteamericanos. Me parece interesante cómo desde la postura que presentas, ¿no? México, Estados Unidos, muchas veces hemos hablado como este país bisagra, sobre todo a partir de la década de los 90. Creo que seguimos, esto me recordaba, ¿no? Esta visión ahora con lo que presentas en este punto geopolítico o geoestratégico, que en este momento no lo vemos en el marco de la política exterior, pero yo creo que ahora con tu presentación sí es importante que volvamos a ubicar al país entre justamente, ¿no? Este puente entre los Estados Unidos y América Latina. Esto nos permite, tu charla esta mañana, también comprender todo esto que hemos estado escuchando a lo largo de este semestre y que tiene mucha relación con las otras charlas que hemos estado llevando a cabo con respecto a los diplomáticos u hombres de la época, en donde los discursos hemos encontrado también mucho esta relación con la construcción hacia América Latina. Y creo que tu charla de hoy viene justamente a ubicarnos el por qué esa importancia, ¿no? Tal vez no lo veíamos, digamos, todo este trabajo que viene justamente desde la revolución, pero no solamente en términos de dar a conocer, digamos, el movimiento, sino lo que hay más allá del movimiento revolucionario con respecto a un posicionamiento de México en este contexto regional, y que también muy interesante, yo sé ahorita aquí unos gráficos, este lado del panamericanismo que revisamos en el siglo XIX cuando nos incorporamos, pero que después por la revolución perdemos, ¿no? Y que yo creo que sí es importante que volvamos a regresar a este panamericanismo de los 20, de los 30, para entonces ver qué es lo que va a venir en términos de la construcción de la Organización de Estados Americanos, y yo me vendría hasta ahora, ¿no? Este nuevo en el contexto actual de nuestra política exterior, ¿no? Y otra cuestión que me hace como ruido, que me gusta, pero que habría que por ahí, yo creo que un poquito reflexionar, es este término que tú utilizas como los tecnócratas de aquella época y los tecnócratas de ahora. O sea, creo que es un término que utilizamos para el contexto actual, pero que a mí no se me hubiera ocurrido ver a estos grandes negociadores, a estos diplomáticos, esto que tú decías, ¿no? Importantes los vemos ahí como los secretarios de Hacienda, ¿no? Y yo decía hace unos días en mi clase, ¿no? La importancia que hemos tenido con hombres en el ámbito, en la historia del ámbito de la hacienda pública, y que han sido grandes también negociadores, no solamente en este contexto, luego se pierden, pero bueno, por ahí en el contexto actual también los tenemos ahí, ¿no? Entonces, creo que, y otra cosa que tú dijiste al inicio, ¿no? Que tiene, o sea, yo creo que la historia y las relaciones internacionales se empatan, ¿no? Tú acabas de hacer una presentación hoy, no solamente como historiador, sino como, ¿no?, internacionalista, o estos elementos que te da la historia para poder, obviamente, abordar las temáticas
en el caso de nuestros grupos con respecto a la política exterior. Y creo que muy interesante el posicionamiento que haces, porque desde una perspectiva histórica, o sea, desde la tuya, nos vuelves a recordar la importancia de las doctrinas, la importancia de los principios, dónde está justamente, cómo está considerado, cómo está fincado esta parte juridicista, ¿no? De la que muchas veces nos, digamos, dudamos o criticamos o ponemos ahí sobre, ¿no? Sobre la mesa en términos de la política exterior. Creo que yo me quedaría aquí. Muchísimas gracias y esperaremos con gusto el texto que estará por salir y la revisión nuevamente de los artículos para la construcción de una nueva visión de la política exterior en este periodo, justamente contemplando al panamericanismo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Marlene. Pues yo quiero decirte, ya te hablé de tú, doctor. Mejor, por mí está perfecto. Realmente creo que ha sido, como mencioné hace un momento, una exposición muy didáctica, muy ad hoc para las necesidades para las cuales fue planteada. Obviamente, te agradecemos mucho el recorrido que has hecho por el periodo, que es sustantivo para nuestro curso, por algo está planteado como está, ¿verdad? Y mi comentario iría en el sentido de que reiteraría lo que acaba de decir Marlene, en el sentido de que la historia es una de los pilares de las relaciones internacionales, por lo menos como se ha desarrollado en nuestro país desde su origen, ¿verdad? Junto con el derecho, con la economía y la política. Y que por lo menos la propuesta con la que hemos trabajado, yo creo, también con mis profesoras, Irene Sea, Rosa María Romo, entre otros, ¿verdad? Es esta idea de la transdisciplinariedad para el estudio de la política exterior mexicana y su explicación. No como una práctica gubernamental, sino como un trabajo académico, ¿verdad? Como un trabajo desde la academia para su estudio. En este sentido, creo que hemos tenido muy buenos trabajos de los historiadores, unos aportes desde la historia diplomática que queremos no superar, pero sí modificar en el sentido de hacerla, de sumarla a estas otras disciplinas que en conjunto caracterizan a las relaciones internacionales. Bueno, diciendo esto, quisiera rescatar de lo que nos has presentado esta mañana que tendríamos que llamar a la mesa de conclusiones, digamos, por lo menos así lo veo, que esta propuesta inicial del carrancismo o del presidente Carranza, como decías, desde algunos de sus primeros discursos como primer jefe, que se van a recoger en la doctrina Carranza y que seguramente tienen como virtud, como también lo has dicho aquí, recoger las inquietudes y las propuestas de América Latina, de los países de América Latina, y no solo del siglo XX, sino también del siglo XIX, logran finalmente tener una posibilidad de realización, de práctica o de praxis en estos años de la asociación frente a la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos. Creo que esto podría ser algo de lo que la diplomacia mexicana pues puede congratularse. Y de ahí me voy a una pregunta. ¿Cuánto le costó a México ir
de la confrontación en los años, en el 17, ¿no? Por ponerle una fecha, a esta asociación de los años 40. ¿Qué dejó México en el camino? ¿Y qué ganó? La otra pregunta que surge aquí, o que me surge aquí, es que me gustaría poner en la mesa y llamar a los estudiantes a repensar esta idea de la pasividad de la política exterior mexicana hasta antes de los años 70. Porque lo que hemos visto aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Es una política exterior que tiene objetivos claros, que tiene directrices claras y que gracias también a una continuidad política permite tener una política exterior altamente previsible y que tendrá que desarrollar una serie de herramientas que ahora pudieran plantearse en estos años, en el 21, en el 2000, 2021, como grandes descubrimientos de las relaciones internacionales, como la diplomacia pública, el poder suave, la diplomacia cultural. Entonces, cuando estudiamos un poquito o profundizamos en los temas como temas no coyunturales y buscamos los procesos de largo alcance, vemos cómo todos los temas ya estaban ahí. Ahora los redescubrimos y les ponemos y los bautizamos con nuevos nombres, ¿no? Quisiera comentar también que tus imágenes están estupendas, ¿no? Me parece que están muy bien localizadas o pescadas del mundo de las imágenes para representar realmente el imaginario de las ideas que nos estás planteando. Y bueno, con esta mención que también hizo Marlene sobre cómo la política exterior se va a diseñar y se va a ejecutar no en abstracto, sino por personas muy concretas que son parte del gobierno, es importante para estudiar política exterior también ver cómo estos personajes, hombres o mujeres, nos quedaste a de ver lo de Concha Romero, colaboran en el diseño y la instrumentación de la política exterior. Y creo que esa es una deuda que tenemos como académicos con nuestro país. Rescatar estas aportaciones y sistematizar la estructuración del pensamiento internacional que está atrás de la práctica diplomática de México, ¿no? Bueno, y eso sería lo que como comentario tendría. Marlene quiere hablar. Sí, Marlene. Sí, yo solamente sumándome a la pregunta que acaba de decir Rosa Isabel, yo te preguntaría, ¿qué es lo que pasa después digamos, de este periodo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando llegamos al 45, desde tu perspectiva como historiador, que llegamos al 45, y entonces siempre hemos dicho, viene una nueva reconfiguración del mundo y viene una nueva reestructuración en el marco de la política exterior. ¿Y en qué momento, o sea, con respecto a estos elementos, es decir, nosotros presentes en América Latina con una que después en el tiempo, ¿no? En términos de esta historia nacional, se pierde. Y veamos hoy que pues no estamos, o sea, ya nada de eso, creo que esta queda para revisión de clase de política exterior, pero algo le pasa justamente a nuestra política externa que hace entonces que estos elementos ya no estén.
es que los tecnócratas en algún momento de la historia, es que sería importante regresarnos a, a lo que tuvimos, a este conocimiento de los equilibrios. Mi pregunta, no sé si las, ¿no? Estudiados, ¿qué nos pasó? O sea, ¿qué pasó con esta política tan rica, tan fuerte, que nos permitió estar en algún momento, pues igual una negociación con los norteamericanos, y sigue siendo el talón de Aquiles de la política externa de México, nuestra negociación, nuestras relaciones con nuestro vecino del norte, ¿no? Creo que esa sería también, bajo esto que acaba de decir la doctora Aitán, pues sí, ¿qué pasa? Entonces, ¿en dónde nos perdemos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Creo que es la gran pregunta. Muchas gracias. Porque además hay muchas otras, que por parte de los estudiantes. Muchas gracias. Adelante, doctor. Híjole, son muy buenos comentarios, muy buenas, muchas preguntas. Primero les agradezco la atención. Perdón si al final me fui muy rápido, pero yo tenía maestros que me regañaban si no cumplía con el tiempo. Entonces, nunca había dado una charla tan larga de 45 minutos y creo que pensé que iba a tener más. Pero bueno, de los comentarios que hacen y de los puntos que me parece importante rescatar, me iría con uno primero, que tiene que ver con una reflexión con esta cuestión de la interdisciplinariedad y de la manera en la que se analiza la historia internacional vista desde la historia en conjunto con los estudios internacionales. Yo creo que una de las cuestiones que es importante siempre reflexionar es que muchos de los estudios internacionales o el desarrollo de las relaciones internacionales como carrera, como tal, como disciplina, se dio en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría, de importantes como tal, hay una dinámica dominante donde hay dos superpotencias como tal, ¿no? Y eso hacía de pronto que la lectura que se tuviera fuera la gran época del realismo, además, ¿no? Se pensara mucho en esta dinámica. Cuando uno comienza a ver los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en realidad lo que estamos viendo es un mundo multipolar en el que no existe una superpotencia. Si bien Estados Unidos comienza a emerger, tampoco se ha consolidado, no tiene la capacidad que llega a tener después. Entonces, lo que ocurre en esta época, en el periodo de entreguerras, que es un periodo muy rico, donde hay muchísimos actores involucrados y donde los márgenes de maniobra son muy amplios. Yo, vaya, ahí voy a hacerle un poco el papel historiador, pero lo compararé un poco con el mundo actual. Es decir, a mí, en mi opinión, actualmente Estados Unidos, y lo acabamos de ver con la salida de Afganistán tan atropellada y con todas las guerras que ha venido perdiendo, ya no es una superpotencia. Ha perdido esa proyección y no determina realmente el sentido de las relaciones internacionales. Y hay muchos actores. Tenemos a China, tenemos obviamente la Unión Europea, que es Alemania, Gran Bretaña, la misma Rusia, a lo mejor con un poder económico no tan fuerte, pero sí militar y político, y esto abre un sinfín de posibilidades donde se puede negociar. Los países más pequeños pueden negociar con estos otros actores. Les pongo el caso, por ejemplo, de los países centroamericanos, por ejemplo, Nicaragua, que ha estado pensando en construir un canal en su territorio, lo cual pues hubiera sido impensable frente al canal de Panamá de Estados Unidos, ¿no? Y ahora pues tiene inversiones chinas muy importantes. China se ha convertido pues en uno de los inversionistas más grandes del continente americano, en Perú, en Bolivia, en tal. Alemania, o sea, la Unión Europea también, en algún momento los bancos españoles. Es decir, hay un sinfín de actores distintos que nos obligan a pensar en este mundo de posibilidades donde Estados Unidos ya no es tan fuerte como lo llegó a ser, ¿no? Y es muy similar a lo que ocurre en este periodo de entreguerras, donde hay muchos actores y eso te permite como mucho margen de maniobra, ¿no? Entonces, esta manera en la que se pensaban pues, las relaciones internacionales era mucho de la fuerza, ¿no? Que es válido también, pero me parece que cuando uno comienza a analizar sobre todo cómo se desempeñan países más débiles, que era con lo que empezaba, hay que pensar también en sus posibilidades y en sus intereses nacionales. Mientras que las grandes potencias tienen muchos intereses, los países más pequeños tienen poquitos intereses y entre más pequeños sus intereses son muy concretos, ¿no? ¿Cuál es el de un país básico? Que no me invadan y que no me desaparezca, o sea, que tenga soberanía, pues. Y en el caso de la negociación entre México y Estados Unidos, un factor que estos personajes, que es a donde quiero llegar ahora, supieron leer mucho, era que mientras Estados Unidos comenzaba a tener muchos intereses, muchos, y muchas cosas que defender, México tenía muy poquitos. ¿Cuáles eran? Que me respeten la Constitución en la medida de lo posible, que no me tumben el gobierno, que no me metan Marines,
con eso, que no me manden Marines, y con eso medio la vamos armando, ¿no? Ahí veía, y lo digo a dos preguntas que me hacían ahí, una sobre los acuerdos de Bucareli y otro sobre el acuerdo Monroe-Calles, ¿no? En realidad estos acuerdos son pragmáticos completamente. O sea, ¿hay un rechazo a la doctrina Carranza? No. En realidad, la base de una política exterior, ante todo, es la defensa de los intereses nacionales. Y lo que se hace con estos acuerdos es ser flexible. No derogo la Constitución, pero logro acuerdos. En el caso de Bucareli, estoy presionado porque no tengo reconocimiento internacional, soy un gobierno muy débil, el de Obregón, necesito el reconocimiento internacional y lo obtengo con los acuerdos de Bucareli que tampoco me comprometen más que a sacar el momento. En el caso del otro acuerdo, el de Calles-Morro, pues en realidad estoy viviendo una guerra civil interna muy fuerte. O sea, la guerra cristera de pronto la perdemos la perspectiva, pero llegó a estar en 18 estados, ¿no? Y fue una gran guerra que no creció porque se frenó la posibilidad de recibir apoyo internacional. En la conferencia de La Habana de 1928 había un complot internacional contra México impulsado por Nicaragua, la Nicaragua golpista, por Cuba, estaba el arzobispo de Chile y estaban todos los exiliados mexicanos que estaban allá. Entonces había propaganda muy fuerte donde se pensaba condenar a México y por lo tanto aislarlo y darle armas y apoyo a los cristeros, ¿no? Y no a los cristeros al campesino de a pie, sino a las élites que estaban en las ciudades, ¿no? Entonces, esta cuestión del pragmatismo es importante entenderlo, o sea, las doctrinas no son cosas que estén escritas sobre piedra, e incluso si uno ve cómo se escribió la doctrina Estrada, pues Estrada no le decía ni siquiera doctrina, era como, pues era un memorándum que pasó y que lo comenzaron a ver y era una cuestión completamente pragmática donde ellos lo veían era así. El caso de Carranza igual, lo dice en un discurso en Tampico, después en el 27, y lo que hacen sobre todo es fijar coordenadas. Es decir, por aquí nos vamos a estar moviendo, pero si en el camino tenemos que negociar de otra manera, pues negociamos. Pero lo importante, ¿cuáles son los intereses nacionales? Son estos, ¿no? Que no me deroguen la Constitución del 17, que después, que a lo mejor para atrás, tal, pero que no me la deroguen. Y ya no la derogan, que después Cárdenas hace que se quede, ¿no? Y me hablaban de estos personajes a los que yo denominé tecnócratas, no lo hice de manera peyorativa, porque creo que se ha vuelto como una cosa peyorativa, sino más bien era gente con una formación académica muy sólida, que eran intelectuales, algunos, la mayor parte escritores. Es muy curioso porque de pronto uno cuando Francisco Castilla Nájera fue el gran embajador de Cárdenas en Estados Unidos, pero fue embajador de México en un montón de lados, en la Sociedad de Naciones, si no me equivoco también estuvo en Alemania, etcétera, ¿no? Fue un médico revolucionario. Cuando uno ve la correspondencia que él tiene con Alfonso Reyes, de pronto es curioso porque en una carta están hablando estratégicamente de qué hacer frente a Alemania, de cómo verse frente a Argentina, y en la siguiente carta están hablando de poesía flamenca traducida a no sé qué idioma. Entonces, es gente con intereses intelectuales muy amplios, pero que además comparten, casi todos en rasgo en común, o muchos de ellos, el tener una larga trayectoria institucional, ¿no? Yo les mencioné algunos personajes, el más conocido es Genaro Estrada, sin lugar a dudas. Bueno, Genaro Estrada está desde los años 20 en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el tercero al mando de Alberto J. Pani, que es el titular. Después entra Aaron Sáenz y luego entra Genaro Estrada. Daniel Cosío Villegas es asesor el fundador del Colegio de México, uno de los fundadores del Colegio de México, es asesor de las delegaciones que van de México a las conferencias panamericanas. Alfonso Reyes en realidad es un super embajador en América del Sur, super embajador en el sentido de que a él le rinden cuentas los que están en Brasil, en Paraguay, en Chile, a él concentra eso, ¿no? Castillo Nájera, que fue médico en la Revolución, fue médico del Ejército Constitucionalista, también tiene una trayectoria de 20 años en relaciones exteriores donde van ascendiendo, ¿no? Eduardo Ay, el canciller de Cárdenas, que perdió un ojo en la Revolución, fue combatiente también tiene una trayectoria donde estuvo en China, estuvo tal, o sea, tienen 20 años como tal, y lo que comparten, Isidro Fabel, etcétera, lo que comparten casi todos ellos es que estas coordenadas las tienen muy claras. Tienen este pensamiento jurídico, que vuelvo a lo mismo, es compartido con los países de América Latina, de cómo deben ser las relaciones internacionales y cómo un país que tiene limitantes tiene que defender esos intereses. Entonces, tienen como esto común, y hablo de Concha Romero James porque me lo preguntaron y que es muy importante, ¿no? Yo creo que uno de los grandes ámbitos donde tenemos que pensar en la interacción de México con América Latina, tanto con América Latina en sí, son la Sociedad de Naciones,
donde se involucra en los conflictos del Chaco, de Leticia en esta época, y el otro la Unión Panamericana. Y en este ámbito de la Unión Panamericana, Concha Romero James, en uno de los artículos que les voy a compartir, es muy importante porque ella es una mexicana que se va a Estados Unidos a estudiar, amiga de Eulalia Guzmán, que forma parte de las campañas de alfabetización. Y ella lo que hace en Estados Unidos es que se convierte en una funcionaria internacional en la Unión Panamericana, impulsada por México, junto con otro mexicano que es Pedro de Alba, fundador de la Universidad de Nuevo León y muy amigo del poeta Ramón López Velarde, y ellos llegan a la Unión Panamericana, Pedro de Alba, impulsados por Cárdenas, Pedro de Alba como subdirector y Concha Romero James como jefa de cooperación cultural y educativa. Y lo que hace esta mujer mientras está allá es hacer una alianza con grupos intelectuales de todo el continente americano. En sí es una funcionaria en un organismo multilateral, pero muchísimas veces, y así lo reconocen los propios funcionarios mexicanos, opera a favor del gobierno mexicano. ¿Cómo? Llegando a la opinión pública, buscando el apoyo de grupos intelectuales, haciendo alianzas, sobre todo estratégicas, y eso es muy importante, y esto sí lo recalco, y creo que es una cosa que ahora, a mí me gustan mucho los estudios internacionales ahora, el peso del soft power, ¿no? Que ahora le dicen, el peso de la opinión pública, bueno, es algo que ya existía. Los países más débiles se daban cuenta que la manera de defender sus intereses pues era tratar de llegar, si no fuera masivamente a la población, sí a los grupos de interés. Y esto lo hacía México muchísimo, lo hizo Carranza, lo hizo Porfirio Díaz también, tratar de llegar al círculo rojo de opinión, pero también lo hacían países como Haití. Es muy interesante, por ejemplo, las alianzas que hacían los haitianos para que salieran los marines de la isla con los movimientos afroamericanos. Para lograrlo y cómo trataban de incidir en esto. En ese sentido, bueno, es importante por reconocer a todos estos personajes que tenían esta visión en común. Entonces, bueno, de las preguntas que me han hecho, yo me quedaría con eso. Hay una que es importante y me preguntaban sobre hasta qué punto la expedición punitiva realmente sí quería atrapar o no atrapar a Villa, ¿no? Yo creo, y va a ser mi opinión, que de pronto Hollywood nos ha vendido una idea muy bonita donde parece que Estados Unidos siempre tiene el control y siempre sabe, y si les gana alguien es porque ellos decían. En realidad lo que se ve es que están desesperados en las comunicaciones diplomáticas porque no lo pueden atrapar, pero no solo no lo pueden atrapar, sino que además meten la pata de una manera gravísima. No sé si han escuchado la batalla del Carrizal, y si no se las cuento rapidísimamente. Bueno, ocurre esto. A Carranza, que estaba tratando de consolidarse, por supuesto que no le encantaba que hubiera 10,000 soldados estadounidenses en territorio mexicano. Pues eso había provocado la caída también de Huerta con la caída, con la invasión de Veracruz unos años antes. No le gustaba y la manera en la que lo toleró fue establecer una, digamos, línea imaginaria a partir de la cual no podían cruzar las tropas estadounidenses Chihuahua y Coahuila. Bueno, hay un momento en el que hay soldados constitucionalistas en una de estas guarniciones donde no puede cruzar la expedición. Llegan soldados de la expedición y les dicen, no pueden cruzar por ahí, tienen que dar la vuelta y regresarse. Y los soldados estadounidenses dicen, no, pues sí podemos cruzar. Y dicen, pues no pueden cruzar. Y entonces se reúnen, así como en película, los oficiales de los dos y dicen, bueno, pues si ustedes van a cruzar, les disparamos y nosotros pues no nos importa a ver quién puede con esto, ¿no? Entonces los estadounidenses piensan que van a ganar, los constitucionalistas pues se la están jugando porque eso es un incidente internacional, y cuando los estadounidenses avanzan hacia los mexicanos los reciben a tiros. Se enfrentan y es una batalla que gana México, o sea, ganan los constitucionalistas, arrestan a los soldados estadounidenses, los desarman, se los llevan detenidos, pero esto provoca pues una reacción en cadena que es impresionante, porque este incidente en este ranchito que se llama el Carrizal, donde se enfrentan estas decenas de soldados, hace que inmediatamente Carranza ordene a su canciller y a todos los embajadores en el resto de América Latina que se pongan a enviar telegramas y que expliquen que lo que acaba de hacer Estados Unidos es una provocación y que les puede pasar a ellos. Y lo que hace es decir, intervengan porque esto va a ser una guerra internacional, estamos en la Primera Guerra Mundial, y prácticamente todos los embajadores, hay un libro muy bonito que seguramente las personas conocen que se llama el Libro Rojo, que es donde vienen todos los documentos del carrancismo, y ahí vienen todas las comunicaciones de los embajadores de Guatemala, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay, enviándoselo a Wilson y diciéndole, oye, esto es una agresión y se va a poner fea la cosa. Y Wilson también está desesperada porque lo que ve es una incompetencia de sus tropas que están provocando un incidente internacional en un momento en el que además los alemanes se están ofreciendo regresarte a California, ¿no? Entonces, en realidad,
lo que se ve es una incompetencia absoluta de los estadounidenses. Los mexicanos lo que hacen es que tampoco saben, o sea, son soldados también, no son soldados de formación, son gente que antes de la revolución eran campesinos. Lo que hacen, lo lógico es, llevan arrestados a los soldados, no saben qué hacer, llega un momento en el que rápido se llega a una mediación, Estados Unidos dice, bueno, no vamos a hacer nada, México tampoco, los desarman, y las fotos, que aquí no las tengo, pero son muy interesantes como documento histórico, de los soldados estadounidenses deportados cruzando la frontera por el puente a Estados Unidos, sin armas, completamente desarmados, y uno ve también el tipo de los soldados que están reclutados por Estados Unidos, o sea que en realidad también eran chicos muy jóvenes que no sabían qué hacer, y oficiales muy bravucones que estaban acostumbrados a cruzar la frontera. Y esta situación lo que demuestra, pues en realidad es que se lanzaron a una aventura que no podían ganar. Y aquí simplemente cierro con una reflexión. Creo que una de las cosas que Estados Unidos siempre ha batallado más, y era el gran riesgo que veían en la Primera Guerra Mundial, es enfrentarse a una guerra de guerrillas. La propuesta alemana de revolver a California y Nuevo México, obviamente si Carranza hubiera aceptado, no tenía capacidad con un ejército de línea para enfrentarse a Estados Unidos, pero sí con una guerra de guerrillas que le hubiera costado mucho a Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía mucho temor de eso, por eso llegan rápido los acuerdos. Y lo que nos ha demostrado la historia, pues es que en realidad Estados Unidos puede ganar una guerra cuando es una guerra formal, rápida, ocupar un territorio y tal, pero cuando es una guerra de guerrillas, se vuelve una cosa complicada. Podemos verlo, Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, y ya no digamos Centroamérica, ¿no? Es la misma situación. ¿Por qué no han invadido Venezuela? ¿Por qué tal? Bueno, porque es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre estos temas del pasado, podemos verlo también desde el presente, ¿no? El pensar, bueno, si es un ejército tan poderoso, pero ante estas circunstancias se ve limitado. Bueno, como ven, nuestros queridos estudiantes, y desde aquí de la mesa podemos ver, y lo han comentado, doctor, nuestros estudiantes, su pasión por el tema, y pues su conocimiento, ¿verdad? Todo el tiempo que lleva de trabajo en la investigación de estos asuntos. Tenemos muchas preguntas, va a ser imposible contestarlas todas, porque además yo creo que lo central de lo que podríamos hablar sobre el tema seleccionado para esta sesión ha sido abordado de alguna manera. Y como siempre comentamos con los estudiantes, cualquier tema es una ventana que al abrirse nos permite ver un gran mundo allá afuera, ¿no? O sea, hablamos de la expedición punitiva, y sobre eso pueden haber miles de derivaciones sobre las cuales se puede profundizar. Y es lo que siempre comentamos con los estudiantes, ¿verdad? Que busquen su pasión y abran una ventana y por ahí se asomen a consolidar su formación profesional, académica, laboral, etcétera. Tenemos muchas preguntas y también le quiero comentar, doctor, que como puede ver, nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales tienen mucho que decir, porque sus preguntas vienen acompañadas de reflexiones amplias. Entonces, como que es un poco difícil realmente pescar, aunque muchas de las veces están entre interrogaciones, las preguntas para distinguirse, todas son media cuartilla, ¿no? Vienen acompañadas de media cuartilla. Agradecemos a nombre de las profesoras el gran interés de nuestros estudiantes por felicitarlo, doctor, por su pasión, felicitarlo por su exposición. Y bueno, yo creo que podría como plantear algunas preguntas de las que nos han hecho llegar. No va a ser posible contestarlas, pero pues a lo mejor podríamos hacérselas llegar. Bueno, usted ya las tiene ahorita aquí en el chat. Por ejemplo, hay preguntas de Dana Asensio, de Monse Morales, de Yamin Rivera, de Cris Nolasco, de Sandra Fang, de Juan Estrada, de Chuck Mesa, Leslie Cárdenas,
Pau García, Irving, Alexander, Ivette, Amanda, otra pregunta de Yamin Rivera, Mariana Itzel, Karen Martínez, Mabel González, Luis Javier López, Diana Villalbazo, en fin. Y como le digo, bueno, pues todos preguntan o plantean preguntas que nos podrían llevar a otras conferencias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tan necesario era en este periodo crear una alianza con Estados Unidos, a pesar de que se sobreponían los intereses personales a los nacionales? ¿Qué tanto suman a lo que ya se había hecho en administraciones anteriores las actividades de los gobiernos de México? Si se debería, en el caso de la relación con Morrow, si se debería esperar una correspondencia entre política interior y política exterior, qué tanto se trastocaron los principios del gobierno posrevolucionario respecto a la relación con Estados Unidos. Creo que quedó hecha una evaluación ahí al respecto. Si se podría contar un poco más sobre la ruptura entre México y el Tercer Reich. Ahí les podemos dar la lectura que propuso, sobre la que comentamos. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿considera que la política exterior de México tenía imperante interés de acercamiento con Estados Unidos para garantizar su seguridad, o buscaba fortalecer su actuación internacional para ser considerado en el proyecto de la Sociedad de Naciones? ¿Qué otra pregunta hay por acá? ¿Qué significado y peso tuvo la disculpa pública a México por parte de las potencias de la Sociedad de Naciones presentes en la Asamblea General en el 31 en el ámbito internacional? ¿Cómo lo interpretaron los demás países? ¿Cuántas críticas o perspectivas predominaron en México ante este hecho? ¿Y qué nueva estrategia representó para la Sociedad de Naciones esta disculpa a México? ¿Habían sido intereses serios o solo fue un acto simbólico? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues ahí están todas las preguntas. Creo que todas son muy amplias y que de alguna manera podemos referirnos a algunos materiales extra para el abordaje y la respuesta de las mismas. A mí, no sé si mis colegas en la mesa quisieran ocupar los últimos 2 minutos para cerrar, comentar algo. Irene, Marlene. No sé, Irene, yo nuevamente decir muchas gracias. Ahí está, bueno, esto se abre a, como decías, Rosa Isabela, seguir profundizando, creo que en este periodo, ¿no? Y la importancia que nos vuelve a recordar justamente todo lo que emana de la Revolución Mexicana y los hombres, el pensamiento, en fin, ¿no? Creo que tenemos un periodo muy rico a revalorar, a reestudiar y observar justamente a partir de lo que hoy el doctor Beremundo nos ha puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, yo nada más es, por ejemplo, decir que las acciones de México tienen consecuencias, ¿no? O sea, el acercamiento a la Unión Soviética tiene consecuencias, el reconocimiento. México es el primer país que reconoce a la Unión Soviética, pero después Estados Unidos, con el embajador con Sheffield, lo va a acusar de comunista, ¿no? Y esto va a ser realmente pues un bronco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a remediar esto? Bueno, entonces aquí está otra vez la intervención del personaje, de Morrow y los diplomáticos mexicanos, ¿no? ¿Cómo vamos a suavizar esto? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo le vamos a bajar, bueno, a la dinámica que ha obtenido? Entonces ahí está el ejercicio, la práctica, el pragmatismo de la política exterior de México.
Entonces yo simplemente muchas gracias de nueva cuenta. Sí, bueno, pues para cerrar entonces, reitero el agradecimiento de nuestros estudiantes a través del chat, del Facebook Live, a su ponencia que les ha parecido muy interesante, apasionada, espectacular, también alguien dijo por ahí. Entonces, muchas felicidades a nombre de nuestros estudiantes, doctor, y muy agradecidas en nombre de mis colegas de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias a nombre del Centro de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias. No hay más que decir. Estaremos invitándolo a otros trabajos seguramente. Muchas gracias y encantadísimo, ¿no? Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, por la invitación y ojalá que sí, que podamos estar en comunicación y tener este diálogo interdisciplinario que siempre es muy rico y muy provechoso para todos y en particular para mí. Pues que tengan muy buen día.